Hola, buenos días, estimada y estimados amigos, compañeros, y bueno, a las personas que nos van a ver en los próximos minutos y también otros días de la semana, porque bueno, este es el tercer conversatorio que estamos sosteniendo con constituyentes que han sido elegidos recientemente para redactar la nueva constitución. Ya hemos realizado dos conversatorios anteriores y lo estamos subiendo a YouTube para que puedan ser posteriormente vistos y también estudiados. Son temas para nosotros muy interesantes. Estamos en un momento histórico de poder redactar una nueva constitución. Muchos vivimos y nacimos bajo la constitución pinochetista, la que lamentablemente y con vergüenza debemos decir que sigue gobernando nuestro país, y ahora tenemos la misión histórica de poder cambiar esa constitución y que sea una constitución verdaderamente democrática, moderna, acorde a los tiempos, acorde al respeto a los derechos humanos. Eh, Primero, me gustaría, si te puedes presentar. Sí, por supuesto. Bueno, saludar a todos y todas quienes están viendo esta transmisión. Agradecido de la invitación también. Mi nombre es Bastián Lave Salazar, tengo 31 años, de profesión soy profesor de Historia y Geografía y salí electo convencional constituyente por el Distrito 20 en la lista independiente de la Asamblea Popular Constituyente. Participo de varios grupos de articulaciones anclados principalmente en el movimiento social, movimiento territorial y movimiento ambiental, como la Coordinadora Territorial Hualpén, la agrupación Salvemos el Santuario, la Red de Humedales, la Asamblea Ambiental del Biobío, y actualmente también soy parte de la articulación de lista de movimientos sociales con un grupo de convencionales constituyentes electos. Gracias, Bastián. Bueno, voy a hacer como un resumen, una introducción de los puntos como fundamentales, históricos, en que hemos estado trabajando, pensando y luchando. Eh, bueno, nosotros somos parte del Observatorio por el Cierre de la Escuela de la América, una academia militar que operó en Panamá desde el 46 hasta el año 84, cuando fue expulsada de Panamá a raíz de los tratados Torrijos-Carter. Y bueno, desde ese año está operando en los Estados Unidos, en Georgia, Atlanta, en Columbus, sigue operando en la Escuela de la América. Le cambiaron el nombre, pero sigue siendo la misma vergüenza donde se entrenan militares, policías, agentes fronterizos, civiles también, los que siguen causando violaciones a los derechos humanos. Bueno, para no ir tan lejos, y ya que parte de la lucha también de la defensa de los territorios, Berta Cáceres, a quien tuve el honor de conocer, defensora de los territorios, del pueblo lenca, del agua, de los ríos, fue asesinada, y dentro de los condenados hay dos que fueron exmilitares con entrenamiento en la Escuela de la América y en inteligencia en los Estados Unidos. Y bueno, acá el comandante en jefe es graduado de la Escuela de la América como gran parte de la oficialidad. Hacemos esa conexión porque el fenómeno de la militarización está afectando especialmente a quienes luchan en defensa de sus territorios, de sus recursos naturales, al pueblo mapuche. El carabinero de Chile entrenado en Colombia, y en Colombia hay también instructores de los Estados Unidos dando entrenamiento conjunto con Colombia a otros países como una forma de saltar la rendición de cuentas ante el Congreso estadounidense. Y bueno, han venido hasta acá y la historia, eso es larga. Entonces, bueno, una de las cosas importantes es ver cómo en esta constitución se puede por ahí meter un artículo
que restrinja o que permita que el poder civil tome las decisiones de dónde nosotros vamos a mandar a nuestros soldados, a nuestra policía, etcétera. No da lo mismo, no es una cuestión que dé lo mismo, especialmente por el tema que hay algo, Bastián, que nunca, yo soy un expreso político, torturado, tuve 2 años preso, hay algo que nunca se le ha garantizado a las víctimas, que es el derecho a no repetición. Tristemente hemos visto que en los últimos años han asesinado a nuestro hijo, a nuestro sobrino, lo han torturado, ha habido abuso sexual, más de 460 personas con daño ocular, etcétera. Y eso, bueno, es parte de que no han habido políticas públicas de real educación en derechos humanos y de real entrenamiento que sea respetuoso de la persona humana. Entonces, el entrenamiento militar y policial es fundamental para garantizar la no repetición de violaciones a los derechos humanos. El segundo punto, nosotros durante unas 3 veces viajamos hasta Valparaíso y de Valparaíso a Concón y fuimos a protestar contra la base militar que estaba y está posiblemente ubicada dentro del fuerte Aguayo, que fue financiada por el Comando Sur, más de $500,000, la inauguró con vergüenza el embajador de Estados Unidos, para ver la importancia que tiene Estados Unidos, que se mete en todos nuestros países y hace lo que quiere. Bueno, supuestamente para operaciones de paz. Ahí tenemos a nuestros cascos azules en Haití, un batallón de 500 hombres y muchos acusados de abusos sexuales, de represión al pueblo haitiano, y bueno, el papel de la MINUSTAH en Haití fue un desastre, y obviamente ahí en el Fuerte Aguayo supuestamente se dio un entrenamiento para la paz, pero prácticamente era represión a la protesta social. Entonces, bueno, un tema importante y que está en la Constitución de Ecuador, por lo menos, y posiblemente en la de Bolivia, es ponerle rango constitucional a la prohibición de que, primero, que Chile es un territorio de paz y que por ser un territorio de paz no permite y no permitirá que hayan bases extranjeras en nuestro territorio. Creo que ese es un punto importante que estamos tratando de conversar con los constituyentes para que ojalá se pudiera incluir. En eso, agregar que la militarización es súper fuerte en América Latina. Chile es el segundo país que más tropas envía a la Escuela de la América, y junto a Colombia, y bueno, ahí especialmente en Colombia tenemos los resultados del entrenamiento y de la asistencia que da Estados Unidos. Las lacrimógenas que se usan acá, la escopeta y mucho armamento en Made in Estados Unidos. Esta realmente es una locura, y es importante que en la Constitución hayan planteamientos que logren controlar esto. A veces se dice, y es como una frase, las Fuerzas Armadas no son deliberantes, pero ahí las vemos siempre opinando, tomando decisiones, y es importante que el poder se devuelva al soberano, sea el pueblo quien decía dónde se mandan a nuestros hijos, a nuestros soldados a estudiar, etcétera. Bueno, hay otras ideas que ahí las vamos a ir conversando. Bastián, no sé si quiere hacer un comentario o seguimos con los comentarios de Aide y de Carlos González. Sí, dejemos a los compañeros primero y después vale. yo a dar algunos apuntes o opinión al respecto. Gracias. Entonces vamos a comenzar con Aide. Primero, que se presente y luego que dé su opinión sobre estos temas tan importantes que estamos acá esta mañana, esta tarde compartiendo. Hola, buenos días. Todo lo más brevemente posible, porque a mí lo que me interesa en esta conversación es escuchar a Bastián Lavé.
creo que de diversas maneras ya tocaste, nuestro coordinador ya tocó diversos aspectos o diversas entradas de este tema. En esencia, yo públicamente conocido, soy dirigente de derechos humanos y como tal he expresado mi opinión en el sentido de que las Fuerzas Armadas y de orden deben ser absolutamente refundadas, digamos. O sea, no creo que resistan. Tenemos la convicción de que no va a haber un cambio sustantivo en ellas si no se produce un cambio radical. De hecho, el proceso de lo que sea, que se está hoy día impulsando, de acuerdo a lo que las noticias informaban hace pocos días, si no me equivoco ayer mismo, también se confirmaba que concluiría, por ejemplo, el proceso de reorganización de Carabineros de Chile, concluiría alrededor de 2027. Claramente la ciudadanía de este país no resiste hasta el 2027 con unos carabineros que pretenden no modificar su conducta, ¿no? Está claro que han dado muestras más que evidentes de que así va la cosa y que el nivel de corrupción no puede ser más grave, no puede ser más profundo que una institución que está ferozmente dañada, digamos, ferozmente dañada y por mano propia, ¿ya? Anoche mismo en Pauta Libre se mostraba uno de los nuevos temas en los cuales están involucrados y tiene que ver con robar, única y exclusivamente robar, unas asociaciones generadas para robarle a la ciudadanía. Eso es algo que es inaceptable en una fuerza que se dice de orden. La forma en la cual se deban articular en el futuro esas fuerzas, particularmente las de orden, creo que tienen todo que ver con, de alguna manera, que no sea un solo cuerpo y que haya una parte de ellas que tenga mucho control, en particular la policía comunitaria que se ha estado definiendo como una participación muy activa de la propia comunidad. En lo que se refiere a las Fuerzas Armadas a las Fuerzas Armadas propiamente tal, de mar, tierra y aire y espacio, digamos, creo que definitivamente deben ser, y esto es una conversación nomás, pero es mi opinión, digamos, Bastián, y demás compañeros, que deben ser rediseñadas, definitivamente, no bajo la lógica de una estructura de clase, no bajo la lógica del enemigo interno, no bajo la lógica de la criminalización de la protesta, no bajo la lógica de lo que dice el tío Sam, ¿no? Y entonces, para cerrar esta parte de mi intervención, digo que el tío Sam intentó mantenernos controlados durante varias décadas ya. Yo soy anterior a los tiempos de la dictadura. Ya era una dirigente estudiantil en esa fecha. Y también estudié historia, Bastián, y soy profe. Con todos los intermedios de cárceles, campo de concentración y todo eso, pero tuve tiempo de ver al tío Sam planificar el echar abajo nuestro gobierno popular, y tuve tiempo de verlo instalar a sangre y fuego la lógica de los Chicago Boys, pero simultáneamente convertir a la ciudadanía de este país en el enemigo interno, en la lógica de la seguridad, la doctrina de la seguridad interior, y con la cual hasta el día de hoy nos enfrentamos. Entonces, eso es algo que definitivamente en la Constitución debe ser modificado. Hay una frase nefasta en la propia Constitución que dice que la soberanía radica en la nación, y la nación es la que mandata, ve tú a saber, esa entelequia rara que es la nación, ve tú a saber qué es eso, ¿no? Es la que mandata. En ese sentido,
los pueblos, el concepto de los pueblos, el devolver la soberanía al pueblo es una cuestión esencial para poder pensar efectivamente, desde mi perspectiva, en un nuevo Chile. Hasta aquí me quedo. Gracias, Carlos. Bueno, bienvenido, Bastián. Estamos felices que estés acá conversando con nosotros. Lo mismo, encontrarnos, vernos, aunque sea vía este medio, es maravilloso. Yo soy Carlos González, soy de la corporación 3 y 4 Álamo. 3 y 4 Álamo es un ex campo de concentración que está en San Joaquín, ahí en la calle Yicucan, Canadá. Por ahí pasaron cerca de 6.000 chilenas y chilenos entre el 74 y el 77. Habían 4 pabellones, el 1 y 2 de hombres, el 3 de mujeres y 1 4 de la DINA. Es el único campo que tenía esa particularidad, que tenía un sistema en el cual había un pabellón secreto con presos secretos, y de ahí hay muchos desaparecidos. Entre ellos, muchos de los 119, un famoso caso que aparecieron muertos en Argentina, ¿no? Bueno, el que llegaba ahí a 4 Álamos tenía 3 posibilidades. Podía irse en libre plática a los pabellones 1 o 2 y en el caso de mujer a la 3. Podía volver a los centros de tortura para seguir siendo torturado, o podía desaparecer. Eso está inserto dentro de la doctrina de la seguridad nacional, que tiene que ver con la política del Pentágono y la desaparición de cientos de miles, de verdad, cientos de miles de sudamericanos. Desde México a la Patagonia son miles, es impresionante. Es como que hagan desaparecer la ciudad de los Andes, una cosa así. Es impresionante los intereses de los norteamericanos en los recursos naturales y en la dominación de su patio trasero. Eso es lo clave, ¿no? Es lo primero que hay que decir. Yo, como dirigente de 3 y 4 Álamos, estoy aquí en el Observatorio por el Cierre de la Escuela de la América, y quiero decirlo, de verdad no lo dije en los otros 2 encuentros porque no lo había tenido claro, pero ahora lo tengo mucho más claro. Creo que es un privilegio para mi generación, que parece que es la misma de nuestra querida amiga, en el sentido de que es un privilegio verlos a ustedes, es maravilloso. O sea, es mi sueño más espectacular, jamás me lo pasé por la mente. O sea, el agradecimiento que tenemos con ustedes es enorme. Sepan que nosotros, cuando yo fui preso 2 años como Pablo, expulsado de Chile, volví a Chile, nunca dejé de luchar contra la dictadura, y estando acá, uno es un paria, porque ya, pues córtenla con eso la dictadura, porque tanto aburrimiento. Todo ese acomodamiento político que hubo fue salvaje, y un desprecio por la vida. Se ocultaron sistemáticamente todos los documentos desclasificados por los norteamericanos, toda la historia, los documentos, los Pinochet Files de Peter Koblund, donde salen toda la historia de Chile, en el fondo, que en una reunión de 15 minutos entre Kissinger, Nixon, el embajador Corey, Helms, el jefe de la CIA, tomaron la decisión de dar el golpe de Estado en Chile, el FEL 1, el FEL 2, que elaboró la inteligencia norteamericana. El jefe de la CIA sale de esa reunión, dice: me sentí como el comandante más grande con un nahuaripón en la mano para hacer lo que quisiera. Partíamos con $40 millones, después seguíamos con 200, o sea, y probaron, o sea, de hecho, Snyder muere, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Chile, con armamento y balas contrabandeadas en valijas diplomáticas los norteamericanos. Y la historia de Chile no dice nada, y las Fuerzas Armadas, bueno, no es tan importante. Y era su comandante en jefe. Si pudiéramos decir, bueno, pero todo es culpa de la Unidad Popular que cometió tantos errores, Allende no era presidente de Chile en el momento que matan a Snyder, lo matan antes. Es el grado de perversión, ¿no? Y la distancia que separa poco a poco a las Fuerzas Armadas. El pueblo chileno se supone que es el soberano pueblo de Chile. Afortunadamente, y gracias a ustedes, hoy día hablamos del pueblo de Chile, porque el pueblo no existía, era la gente. La gente no tiene derechos ni deberes, el pueblo sí. Y ahora ya parece un convencimiento, y el país está unido en cerca de un 80%, pensando que sería bueno cambiar la Constitución, cambiar el sistema y decir que el soberano pueblo de Chile tiene que tomar las decisiones. Nos parece que este grupo de seres humanos que fue elegido ahí es representativo totalmente
de nuestro pueblo y de nuestro país. Y en ese concepto, lo peor que podríamos hacer, teniendo todo eso ahora, teniendo ahí al frente de nosotros, dejarle el tema Fuerzas Armadas a los especialistas onda Pancho Vidal, así. O sea, no puede ser, no hay que aceptarlo, bajo ninguna circunstancia. Tienen que ser ustedes, los representantes verdaderos de nuestro pueblo, los que tomen la decisión de decidir qué hacer con las Fuerzas Armadas, a la cual el pueblo de Chile alimenta, viste, le paga el sueldo, le paga las pensiones y lo arma. Todo le damos nosotros. Y en ese concepto nosotros no queremos, bajo ninguna circunstancia, que esas Fuerzas Armadas, para ellos sea táctica la democracia, porque así es, querido Bastián. Para las Fuerzas Armadas chilenas es táctico lo democrático, no es estratégico, no es un fin. Ellos no están para defender la democracia. Obviamente es notorio que la cantidad de privilegios que tienen les dio vuelta a todo, ¿no? Y ellos son defensores de sus propios privilegios. Tienen una concomitancia exagerada con los norteamericanos. Sabemos que hay un montón de oficiales norteamericanos ahí en uno de los pisos que tiene ahí el Ministerio de Defensa, que discuten, hacen acuerdos, intercambian experiencias y por supuesto sabemos que van a la Escuela de la América a aprender a torturar, a sacar la información lo más rápido posible para destruir los tejidos sociales, ¿no? Que luchan por una justicia, por una mejor condición de vida de su pueblo, ¿no? Eso de que Carabineros de Chile vea a un ciudadano con un letrero que es profesor, como tú y como la compañera, que está pidiendo algo, es un enemigo de la patria. Eso es así. Y eso no puede seguir siendo así. La doctrina de la seguridad de los norteamericanos no es solo aplicada en Chile, ¿no? Es aplicada en toda América Latina donde tienen control. Ellos vienen con una serie de documentos que elaboraron en los años 50, en los años 60, en plena Guerra Fría, y que no ha cambiado, ¿eh? No ha cambiado en absoluto. Donde ellos tienen una posición sistemática, ¿no? De ir controlando a las Fuerzas Armadas para decidir qué pasa con las posiciones políticas que tomen los gobiernos en cada país. Miren lo que pasó en Bolivia, ¿no? Ellos son todos golpistas en la medida que se encuentren con un gobierno, el que sea, que toma decisiones como el de Zelaya en Centroamérica, como Evo en Argentina, en Bolivia, o lo que pasó con Salvador Allende, ¿no? Eso no es una casualidad, eso es parte de una política imperialista y que para nosotros es nefasta para nuestro pueblo, ¿no? Todavía no estamos sufriendo las consecuencias de la brutalidad del golpe de Estado en Chile. Todos los que nos torturaron a nosotros, todos son alumnos de la Escuela de la América. Manuel Conchera, Miguel Krasno, los Iturriaga Neumann, son todos estos que están ahí, ¿no? Hasta los tenientes, todos los que maltrataban, todos eran alumnos aventajados, los que dieron los golpes de Estado en América Latina, en todos lados. Son todos de la Escuela de la América. ¿Cómo es posible que durante 30 años de gobiernos democráticos se sigue enviando soldados a una escuela de criminales? No lo entendemos. No lo entendemos tampoco que tú como historiador, como hombre de historia, ¿por qué no recuperamos para nuestro país la educación cívica, esa que nos sentíamos orgullosos en los 60, en los 70? Yo estudié, mis profesores eran normalistas, y yo de historia sé una tonelada, producto de eso. Nos quedó a todo eso lo cívico, ¿no? La costumbre de votar, de ser responsables. La cultura cívica es muy importante recuperarla. Que voten, que si tenemos 12, 14 millones de ciudadanos que puedan votar, que voten por lo menos 10, ¿no? Y que voten un poco más. Pero también que la educación cívica contemple toda la verdadera historia de Chile, las salvajadas que se han cometido, y también desclasificar todos los documentos de los norteamericanos. Yo no estoy diciendo que tienen que tener los documentos del Comité Central del MIR o del Partido Comunista. Bueno, eso que lo hagan los propios partidos por su cuenta. Pero una cosa distinta es lo que concierne a Chile desde el punto de vista de una potencia extranjera que toma decisiones sobre lo nuestro, sobre lo interno, ¿no? Los asuntos internos nuestros. A mí me parece clave. Bueno, no creo que agregué algo. Mi intención es agregar algo más porque está muy bueno el debate, pero ahora te toca a ti.
Bueno, muchas gracias. En realidad, yo siempre agradezco estos espacios con compañeros y compañeras que tuvieron que sufrir los horrores de la dictadura, que de alguna forma yo siempre desde el rol del aprendizaje permanente, de este rol de educador y educando siempre de manera permanente, lo tomo con mucha humildad y siempre escuchando y aprendiendo. Creo que para mí es algo fundamental que es parte de mi vida incluso, podríamos decirlo de alguna manera. Y bueno, hay varias cosas que evidentemente ponen ustedes que estamos en esta conversación al debate, ¿cierto? Como información que es muy precisa respecto al quehacer o el devenir en general de las fuerzas de orden en Chile, Latinoamérica, la influencia del imperialismo. Bueno, coincido en todo lo que ustedes están planteando. En realidad es parte también de mi formación política, de mi experiencia de vida. Si bien de manera muy, muy, muy cercana no tuve familiares que se vieron directamente afectados por ese tipo de horrores o ese tipo de violencia. Sí, mi familia es parte de los sectores populares. Sí vivió una dictadura muy dura a nivel económico principalmente, a nivel de las restricciones, el truncamiento de un proyecto político también, de sueños de compañeros y compañeras que de alguna forma fueron apaciguados de la peor manera posible por el imperialismo y traducido también el rol de la Fuerza Armada. Yo creo que ahí coincidimos. Y hoy en día también cómo eso se ha ido perpetuando de manera reciente, no solamente a través de la violencia de los poderes fácticos, sino que también de qué manera se relaciona las Fuerzas Armadas con el control económico, cómo finalmente se transforman en guardianes de un modelo neoliberal sumamente perverso, sumamente discriminador, y que en este momento también mantienen a muchos y muchas de nuestras familias, vecinos y vecinas, en una situación muy precaria. La pandemia ha enroscado quizá eso de manera un poco más profunda, pero sabemos que las crisis sociales y las crisis económicas vienen en Chile hace mucho tiempo y de la mano de este modelo justamente instaurado en dictadura, perfeccionado en los gobiernos de la exconcertación, donde manejaron y tomaron el modelo económico y se enriquecieron y lo distribuyeron de una forma muy similar a lo que venía la dictadura, incluso profundizándolo en algunas cosas. Eso yo creo que también es importante poner sobre la mesa y que es parte de nuestras críticas también dentro del movimiento territorial, del movimiento popular, desde las fuerzas emergentes que han surgido en los últimos años. Yo me siento parte también de una generación, que es la generación del 2006 en adelante. Yo el 2006 tenía 16 años, estaba en el liceo y ahí comienza toda una nueva discusión respecto a la educación, uno de los temas importantísimos, que también lo ha mencionado el compañero, en cuanto a qué rol juega la educación cívica o la educación ciudadana o la formación ciudadana para la creación de pueblo, identidad, pertinencia en nuestros territorios. Y fue una discusión muy importante el año 2006, que se empezó a posicionar respecto al tema de la educación. Y de ahí en adelante se genera un ciclo de movilizaciones muy profundo en Chile. Y también una organización por abajo territorial muy importante, que en este momento quizás sale a la luz pública a través de una elección de constituyentes, pero la articulación del tejido social que se estaba dando desde abajo lleva muchos años en Chile, evidentemente con una tradición histórica, una tradición desde los compañeros y compañeras que sufrieron los vejámenes de la dictadura, pero también nuevas generaciones que entendemos que los procesos políticos también se tienen que ir traduciendo a través de otras formas de organización y también con la experiencia, porque si bien hay acierto y hay un proceso muy lindo de construcción del poder popular que se da en el siglo XX, estamos hablando de un contexto histórico y global muy diferente al actual. Y otro elemento también que es importante de tomar en cuenta es que ese proyecto tuvo aciertos, pero también tuvo error y tuvo falencia. Y también es importante tener ese aprendizaje a partir de las experiencias propias de nuestros compañeros y compañeras en el pasado, de cómo podemos finalmente aprender de ese mismo proceso y traducirlo ahora a un proceso exitoso. Creo que es importante también entender
que la lógica de los pueblos, a mi juicio, no solamente tiene que ver con resistir, que para mí es un punto importantísimo y hemos resistido durante toda nuestra vida y probablemente vamos a seguir resistiendo por mucho tiempo más, porque el poder político, principalmente el poder de los poderes económicos, los poderes fácticos, que controlan Chile, que controlan también una buena parte de la economía mundial, no van a dejar que se abra este proceso tan fácil, van a buscar de una u otra manera tratar de no perder sus privilegios y ahí van a ocupar todas las posibilidades que tengan para intentar que estos cambios no se generen. Yo creo que ahí hay un punto importante al respecto, porque creo que justamente que una de las formas de ir modificando eso, de qué manera hacemos las lecturas necesarias en el momento histórico en el que estamos ahora. Y evidentemente la Convención Constitucional, que fue una alegría también, y yo particularmente también, yo creo que todos y todas nos vimos sorprendidas por los resultados, es representativo de un momento histórico. Y ese momento histórico también es necesario hacerse cargo. Y para eso también, y bajo también la lectura y el tema que estamos hablando ahora en concreto, que tiene que ver con las fuerzas de orden, las fuerzas armadas, evidentemente tienen que haber cambios sustantivos en ese sentido. Y cambios sustantivos no quiere decir con reformas profundas, sino que nosotros hablamos de la disolución definitiva de las fuerzas de orden y entender la composición de un nuevo cuerpo de orden nacional e incluso plurinacional, porque acá no solamente estamos hablando del pueblo de Chile, estamos hablando de los pueblos. Tenemos representación de compañeros y compañeras del pueblo aymara, del pueblo cahuéscar, del pueblo mapuche y de toda también del pueblo Rapa Nui, de la multidiversidad, e incluso en términos de identidad sexual, que tampoco estamos hablando de un contexto solamente de la decisión territorial y de los pueblos, sino que también traspasa eso. Tenemos la primera constitución paritaria, y un punto muy importantísimo. Entonces, todos estos elementos que son condicionantes importantes, y que también vemos que la tradición de las fuerzas de orden no solamente son represivas con el pueblo pobre chileno, también han sido históricamente sumamente represivas con el pueblo nación mapuche de forma histórica. Hay una deuda muy importante que no tiene 40 ni 50 años, tiene 500 años. Tenemos un colonialismo que está enraizado también dentro de la cultura patriarcal de las Fuerzas Armadas. Entonces, esos son elementos que también tenemos que considerar al momento de pensar en disolver las fuerzas de orden, porque se carga también con toda esa tradición que se reproduce y se concreta, se materializa, se ha materializado de manera histórica y en los últimos años, sobre todo en el tema de particularmente lo que fue la revuelta social, eso se profundiza y sale a la vista básicamente, porque hay un empuje desde el movimiento social, hay una presión desde la calle, entonces la forma que tienen de reaccionar el Estado a través del control de los poderes fácticos de la represión. Esos elementos son súper importantes de tomarlo en cuenta. Y creo yo, al menos desde la postura, no solamente mía, sino que de los espacios que represento y de otros compañeros y compañeras que estamos en conversación, porque hay articulaciones desde varios constituyentes ya que estamos electos, eso es importante tenerlo en claro. Hay muchas conversaciones que existen desde ahora, pero también desde antes, porque muchas veces la televisión dice, no sé, hay un número de independientes nuevos, gente nueva que no conocen porque realmente éramos inexistentes para el mundo televisivo. Finalmente lo que hace aquí en Chile mucha política de televisión, pero por debajo sí se venía tejiendo esto. Hay varios compañeros y compañeras que yo los conozco hace mucho tiempo y que salieron en otros distritos, y hay también ese tipo de articulaciones y estas conversaciones también se dan. Y las fuerzas de orden, obviamente que hay que disolverlas. No es una necesidad hoy, una necesidad porque lo vemos y ha sido plasmado de alguna forma este discurso y este ejercicio del odio, de la violencia, y eso tenemos que terminar. La construcción de un nuevo cuerpo de seguridad que esté en los estándares no solamente internacionales, sino que tenemos que ir mucho más allá. Si queremos crear también un mundo nuevo, un mundo diferente, tenemos que poner otros estándares, y ese reconocimiento de los derechos humanos es una base, y evidentemente los cuerpos policiales que se constituyan de ahora en adelante, a partir de una nueva constitución, que yo tenga mucha esperanza también que eso avance de buena forma, sean realmente cuerpos de seguridad para el pueblo y no sean herramientas del poder, herramientas represivas, que sean el arma finalmente que ocupa el imperialismo o ocupan los gobiernos de turno latinoamericanos, principalmente de derecha o a favor del poder económico. Y es un cambio sustantivo, un cambio no solamente
en cuanto a reconstruir un cuerpo policial, sino que los principios que vayan detrás de esa lógica de estos nuevos cuerpos policiales tienen que ser efectivamente sujetos a la población, a la sociedad civil. La ciudadanía no tiene que permitir este grado de autonomía que existe hoy en día, sino que tiene que velar y rendir cuentas a la población organizada que hoy en día exige mayor participación, y por ende los temas de este tipo, que tiene que ver directamente con seguridad nacional, tiene que ver con el control de las armas finalmente, tiene que tener un control ciudadano y tiene que ser desde las poblaciones, desde las organizaciones. Por eso creemos que también son puntos importantes a considerar en la nueva Constitución, y que al menos de mi parte, y sé y doy fe que también muchos compañeros y compañeras constituyentes también tienen este compromiso de generar una disolución y la transformación y una transición rápida, esperamos, de un nuevo cuerpo policial que esté al servicio de la comunidad, al servicio de las personas. Gracias. Gracias, Bastián. Vamos a dar una vuelta más breve. Voy a partir una diciendo que Noam Chomsky dice que los peligros de la actualidad, una es la posibilidad de una guerra nuclear, que estamos a veces por las provocaciones entre las grandes potencias, entre Estados Unidos, China y Rusia. Es un peligroso. Y lo segundo, el cambio climático. Y quiero entrar por ahí y decir, y ojalá que algún militar de la inteligencia nos esté escuchando ahora. Yo creo que Pinochet lo engañó a todos, les dijo que había que defender la patria, cuidar nuestra soberanía, y lo que hizo Pinochet fue vender los bosques, los ríos, expropiar el agua, vender hasta la línea telefónica, las vendieron a empresas extranjeras que están sacando, destruyendo nuestros bienes comunes. Se acaba el agua, si los mares están contaminando, realmente va a haber un peligro para toda la humanidad. En Centroamérica y en Chile también hay comunas que no tienen agua por las mineras, por el daño que hacen las forestales, etcétera. Ese es un tema de seguridad, y lamentablemente a las Fuerzas Armadas la engañaron para que los ricos se hicieran más ricos, y este pueblo, su verdadera soberanía, sus verdaderos recursos fueran saqueados y expropiados. Agregar eso sobre la necesidad de construir nuevos conceptos de soberanía, de patria, de comunes, que somos un Estado plurinacional. No solo existe el pueblo chileno, sino también el mapuche. Aide, comentario, pregunta. No te escucho. No te estamos escuchando, compañera Aide. Perdón, ya. Estaba muteada, gracias. Ahora sí. Ya, estaba diciendo que yo ya escuché a Bastián y creo que estamos de acuerdo todos en que estamos en el mismo coro, digamos, ¿ya? Lo cual hace además un coro transgeneracional que, como muy bien señala mi compañero ahí de 3 y 4 Álamos, es algo que para nosotros como generaciones constituye un verdadero, no sé, un regalo de la vida, ¿no? Porque muchos de nosotros, Bastián, estimamos que habíamos sobrevivido, pero que tristemente nos íbamos a ir de este mundo sin haber visto algo mejor que pasara. Y ahí está tu generación y otras que vienen detrás tuyo, que nos están demostrando que en realidad hay semillas de esperanza para rato.
Y eso para nosotros es súper valioso e importante. Pero lo que te quería señalar como aspecto de prevención es que en una experiencia personal, pero como parte de mi actividad como dirigente de derechos humanos, me correspondió estar en los primeros días de octubre de 2019 como parte de una delegación de observadores de derechos humanos en el estallido social que antecedió al nuestro, que es el de Ecuador, ¿verdad? Y en ese estallido social, esta comisión de observadores, que era de gente de todas partes del mundo, pero particularmente del continente, con una mirada muy como de la patria grande, digamos, nos apuramos mucho en hacer un trabajo de levantamiento de lo que estaba sucediendo en el Ecuador, porque estaba por llegar la Comisión Interamericana. Y queríamos nosotros alimentar la investigación de la Comisión Interamericana con nuestro informe. Estábamos en eso y para eso recorrimos las comunidades de la Amazonía, las comunidades de la Sierra, las morgues, las cárceles, y bueno, las manifestaciones seguían en las calles, con una violencia y con una lógica de enemigo tremenda, del enemigo interno, la misma, con además a la cabeza con un hombre de muy dudosa trayectoria, Lenín Moreno, que en un momento había sido supuestamente un hombre que caminaba al lado del pueblo y que, bueno, luego estaba en esta otra parada. Pero la prevención la hago respecto de esto. Nos tocó conocer de primera mano la lucha de los dirigentes territoriales de origen de pueblo originario, que luchaban en contra, porque esto era el paquete del FMI, ¿verdad? Pero el paquete del FMI tenía todo que ver con el extractivismo. Y resulta que aquellas mayorías enormes indígenas que se estaban manifestando en Quito, lo que estaban haciendo era luchar contra el extractivismo. Ahora, ¿cuál es la prevención, Bastián? ¿Y por qué tenemos que tener así los ojos, las orejas y todo? Porque si tú miras la Constitución ecuatoriana incluso convierte la naturaleza, esa parte de nuestra soberanía, ¿no? Convierte la naturaleza en un sujeto de derecho. Y entonces la naturaleza es la cosa más respetada y la cosa más amada, en fin. Pero en la práctica no tiene un asidero en la estructura jurídica de la nación que permita que la protejan como la deben proteger. Y entonces arrasan con la Amazonía, arrasan con los recursos que están allí donde están instaladas las comunidades históricamente, etcétera, etcétera. Estuvimos con todos los dirigentes indígenas y no hubo uno solo que no planteara ese mismo problema y esa falencia atroz en la cual hay una carta magna magnífica, pero al otro lado no hay un correlato que permita materializar el control de que efectivamente esas palabras escritas con letras de oro finalmente se materialicen. Me vine yo corriendo porque en mi Chile había estallado nuestro pueblo, pero me vine con esa espina clavada en el corazón, sin saber en ese momento que hoy estaríamos enfrentando nosotros un desafío de carácter constitucional, ¿no? Obviamente en ese momento para mí solo era un estallido, igual que como para todos nosotros. Nunca imaginamos que iba a tener esta derivada en la cual estamos hoy día y a la cual yo invito a que a partir de esa experiencia el propio pueblo colombiano tiene una constitución magnífica. Y mira lo que pasa, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos Sí. para... No sé si puedo aprovechar de responder a la compañera. Sí, es un tema muy importante. Nosotros igual lo hemos evaluado en cuanto al derecho comparado internacional. Obviamente Ecuador es una de las constituciones en términos, sobre todo de la naturaleza, en términos ambientales, que tiene mucho material, incluso muchos conceptos, como el biocentrismo, por ejemplo,
o la naturaleza sujeta a derechos son elementos importantísimos y que nosotros los tenemos súper considerados también cuando hablamos de constituciones ambientales, ecológicamente equilibradas. Y justamente ese es el gran desafío que tenemos hoy, porque podemos tener una muy buena constitución en términos del lenguaje, de los principios, de la idea magnífica, pero ¿cómo traducimos eso a la política real? ¿Cómo concretamos y generamos esos canales necesarios para que no solamente sea un texto hermoso, sino que las leyes y la aplicación de esas leyes también se concreten y sean reales y sean tangibles? Yo creo que ese es el desafío. ¿Cómo generamos esos instrumentos jurídicos necesarios para hacer ese vínculo? Eso por un lado. Pero por otro lado, que es sumamente importante y que creo que también tiene que quedar claro, que la nueva Constitución no nos va a permitir deshacernos del imperialismo ni de la política global, sobre todo del extractivismo. Tenemos que primero liberarnos, y ya nos liberamos de alguna forma de la Constitución de 1980, porque estamos construyendo otra cosa, algo nuevo. Y esperamos que también salga algo de acuerdo a las necesidades populares, y creo que tenemos una correlación de fuerza en este momento favorable en ese sentido. Pero la política internacional, el globalismo, los imperios, porque no solamente tenemos hoy en día el imperio estadounidense, también tenemos el imperio chino que nos está carcomiendo también por otro lado. Entonces, esa dimensión que tiene que ver con la política económica global es algo que nosotros no vamos a resolver en la nueva Constitución de forma directa, y eso también hay que ser súper claro, que es el próximo desafío que también tenemos. Por eso la lucha sigue, en el fondo no se muere en la Constitución, y por eso la resistencia, cuando dije anteriormente que es permanente, justamente apunta a eso. Los grandes desafíos son en el fondo liberarse de eso. Primero la Constitución, después lo otro. Y es el problema de lo que pasa en Ecuador, que en Ecuador siguen funcionando las mineras, siguen funcionando los grandes proyectos extractivistas y que vienen de la política internacional, y muchas veces incluso vienen de estos países de proyectos de socialdemocracia muy valorados, incluso por gente de la izquierda, sobre todo en Europa, llámese Noruega, llámese Suecia, que tienen estados sociales de bienestar excelentes, pero a nivel de política global tienen todas sus empresas en el tercer mundo, entre ellos, por ejemplo, la salmonera en el extremo sur y las mineras canadienses y las mineras que operan incluso ahora, que están operando en gran parte del territorio nacional o con proyectos, concesiones que están en este momento a punto de aplicarse, de acuerdo a la legislación ambiental vigente. Entonces, también tenemos que entender el panorama local de cómo generamos estas políticas públicas que tengan correlación con la nueva Constitución, pero también tenemos que pensar en cómo se maneja la política internacional, la geopolítica y también la economía global de mercado, que va a seguir funcionando, y ese también es otro desafío que tenemos en el futuro. Sí. Carlos, ¿comentarios, preguntas? Sí, yo quisiera hacer un par de comentarios. Primero, es impresionante la cercanía desde el punto de vista de las posiciones con Bastián. Gracias, estamos vivos, estamos al otro lado. La lucha sigue y usted está... Todo bien, vamos como avión. Obviamente me gustaría dejar dos o tres cosas bien clarificadas, con el sentido de propuesta, obviamente, ¿no? Eso de declarar territorio libre de armas nucleares y territorio de paz, nuestro país, es muy importante. Es muy importante precisamente por lo que se nos viene a futuro. Y en ese sentido, libre de armas nucleares es clave. Es clave porque con la misma forma del desarrollo que se está dando en América Latina, podemos olvidarnos de Bolívar y podemos empezar a preocuparnos por límites y por tonteras, ¿no? Y hacer una guerra tipo esas guerras bien raras que hay entre Pakistán y la India, ¿no? Eso perfectamente el imperialismo puede meter su cola y el diablo y genera un conflicto de límites. Hubo una guerra del fútbol en Centroamérica, o sea, hay que preocuparse de eso y hay que tener una cuestión base dentro un punto base dentro de la nueva Constitución que deje en claro eso. No hace mucho hubo una declaración de la Cancillería Argentina, del actual gobierno, muy enojado porque hay un acuerdo previo, hay una firma de varios estados donde se declararon territorio libre de armas nucleares y territorio de paz. Resulta que un submarino norteamericano nuclear estuvo haciendo maniobras en las Islas Malvinas. Y hay toda una cuestión en disputa, obviamente nosotros decimos siempre las Malvinas son argentinas, eso que tiene que ver el imperialismo británico acá, nada. Entonces,
no es algo que sea ajeno, es algo muy concreto, muy real. Otro punto que me gustaría explayarme un poquito es que la educación de los militares debe ser una educación en la cual cualquier ciudadano de este noble país puede ir y presentarse si tiene la condición física, si tiene las cualidades de conocimiento básico, si tiene la vocación y quiere, muchacho que quiere estudiar la carrera militar, tiene todo el derecho de hacerlo. No tiene por qué exigírsele una fianza de 8 o 12 millones de pesos por si abandona la carrera, que lo hacen, ¿no? O el respaldo de un documento de un coronel o de un recontralmirante, ¿no? No. Que entre el que quiera, y si es de La Pintana, mejor. Y no tenemos nada en contra si él quiere estar ahí, ¿no? Pero no pueden ser, están así, Bastián, que tú le conversas a los suboficiales, clase le dicen, ¿no? Que están ahí en la escuela militar o en la escuela naval, cuando llegan los muchachos y le hacen la primera rueda, tú le preguntas a ellos, ¿quién va a ser general? Y ellos miran y dicen, este y este. Y no se equivocan, porque es una casta, ¿no? Y este estanco separado no es casualidad, ¿no? Que esté el casino de los oficiales, el casino de los suboficiales, en el verano van a la piscina de los suboficiales, la piscina de los oficiales, donde las familias no se cortan. Son estancos separados que deben determinar. ¿Por qué no un muchacho que entra de pelado se entusiasma estando adentro? ¿Por qué no puede llegar a general? Obviamente, si estudia, se prepara, cumple las condiciones físicas y el conocimiento, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ser una familia militar, no? No existe la familia de los ingenieros, la familia de los médicos. Eso es muy raro. Yo tengo 3 nietos y son todos distintos. ¿No? Ninguno igual. Hay uno que es médico, el otro es una hija abogado, el otro estudia historia y la otra niña es psicóloga. Esa nos va a arreglar a todos nosotros. Qué bueno. Yo conocí Suecia, yo fui expulsado a Suecia, de ahí de Trealan. Viví en Suecia, estudié en la universidad y le pasó a todos los que estuvimos afuera, volví en la medida que pude, me devolví. Y sí, tú tienes razón. La socialdemocracia europea habla de la igualdad, habla de un montón de cosas. Pero después del golpe de Estado, se hizo una investigación de Annette Kullenberg, una periodista sueca, investigó, y las empresas suecas, francesas, alemanas, pusieron lucas para el golpe de Estado y que le juntaba la plata de Orlando Sáez. Y ahí le pagaban con plata de la CIA, con de todo ello. Le pagaban a los camioneros, le pagaban $8 diarios por cada camión que estaba en huelga. O sea, se sabe hoy, no son invenciones, son hechos. Ahora, obviamente los suecos son buenas personas, ellos tienen una tremenda influencia en Naciones Unidas, fueron muy solidarios con Nicaragua, fueron muy solidarios con otro lado, pero es una parte de la sociedad, ¿no? También las grandes empresas suecas, hay una que tiene un pequeño cerro de plomo, contaminante en Iquique, creo, Antofagasta, ¿no? Y tiene un daño terrible, claro, eso no lo hacen en Suecia. En Arica, es un cerro de residuos de plomo. Sí, Contaminante, ¿no? Ellos no se hacen ni un problema, cuidan sus bosques, sí, pero hacen pebre los bosques de otros países, ¿no? En Vietnam lo han hecho acá. O sea, eso es una realidad, no nos pueden decir que no. Es algo que ellos mismos, dentro de ellos, tienen conflicto, hay dos grupos muy marcados que se dan, unos están por la ecología dura, ¿no? Dicen, no, pues bueno, si no queremos que pase acá, pero no tenemos por qué aceptar que pase en otros lados, ¿no? Y hay otros que, bueno, miran para el lado, pues son lucas, entonces la plata es un doble estándar bien poco respetable, ¿no? Pero existe y la sociedad chilena debe considerar eso, porque es parte de los intereses contradictorios con diferentes momentos y con diferentes situaciones. Ahora, no nos vamos a poner a hablar nosotros también de que no nos vamos a preocupar de todo lo que significa todo el daño a los bosques que se ha hecho con las plantaciones, que no son, sabemos que no son bosques, son plantaciones, que no viven, son el daño más terrible que se puede hacer en una zona. Bueno, seguramente tú por tu trabajo lo manejas mejor que nosotros, pero estamos totalmente conscientes de eso, y están detrás unos grandes capitales, ¿no? Etcétera. Hay otros temas más, pero por el momento...
Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Vamos a leer algunos saludos y una pregunta. La voy a poner ahí en pantalla. Arranca de pie un gran saludo a Lois y las panelistas, en especial a Carlos, a Aide y al invitado especial Bastián Labe. Sigamos, Javier Osandón, saludos desde Roma, tema fundamental para el futuro de Chile. Sin duda. José Carrasco, saludo al pueblo que lucha a diario por un mejor. Acá viene. Hasta la victoria siempre. Ya, ahí lo gracias, hasta la victoria siempre. Acá un comentario y pregunta un poco, la voy a leer, de Carlos Gutiérrez. Bastián, felicidades por tu elección y éxito en tu tarea histórica que se avecina. Te planteo algunas consultas. Cuando hablas de fuerzas del orden, ¿entiendes a Fuerzas Armadas y Policía o las diferencias? En la Constitución hay un concepto de seguridad nacional. ¿Tienes un concepto alternativo a ese? ¿Cómo te imaginas un concepto de política de defensa y cuáles serían los instrumentos para asegurar eso ante la posibilidad de una nueva fuerza? ¿Qué roles y tareas crees que deberían tener? Javier Bertín, la desnalización de los recursos naturales y la privatización de los servicios básicos, o fueron solamente obra de Pinochet. La concertación profundizó y consolidó ese proceso. Sí, absolutamente. En Chile nunca ha habido una educación cívica formadora de ciudadanos libres y críticos. Lo que hubo fue una instrucción cívica donde se la vecina vendía la pomada del Estado, o sea, de los estudiantes. Bueno, eso, pues, estamos cortos de tiempo, pero hay algunos de los saludos, comentarios de nuestros amigos, compañeros que nos siguen. Bastián. Sí, hay varias preguntas ahí interesantes que evidentemente no se pueden resolver ni de un constituyente, ni tampoco de todos los constituyentes. Yo creo que la mejor forma de abordar estos temas tiene que ver con espacio abierto y justamente con organizaciones como en las que ustedes participan, sentarnos y discutir de manera conjunta cuál va a ser el futuro de las fuerzas de orden. O sea, yo puedo tener una idea perfecta, puedo tener una idea al respecto, que puede ser una idea a partir de lo que hemos ido conversando con nuestros vecinos, vecinas, también con nuestras organizaciones. Por ejemplo, hay una pregunta que dice si hago una diferencia entre la Fuerza Armada y Policía. Yo creo que sí hay una Fuerza Armada porque principalmente de los roles que cumplen. Yo no sé si en el futuro vamos a tener Fuerzas Armadas o Policía, ni siquiera con esas nomenclaturas. Tenemos que ver de qué manera buscamos un concepto que sea mucho más familiar, mucho más cercano y que cumplan un rol determinado. Y a mi juicio, el funcionamiento de las fuerzas de orden, yo creo que deberían ser instituciones que resguarden la democracia y los derechos humanos. Ese debería ser el objetivo de algún cuerpo de seguridad que podríamos eventualmente también transitar en cuanto al nombre, a que esté enfocado en eso, en el resguardo de los derechos humanos, no en fuerzas de orden que en el fondo inmediatamente te ponen un concepto punitivo de represión directamente si para un lado o para el otro. Actualmente sabemos que la autonomía y también el nivel de ideología que se maneja al interior genera justamente una disputa y están generando represión hacia la población, hacia el movimiento social. Eso lo tenemos claro, pero tampoco la idea es construir un futuro donde el que es bueno, el que es malo, y hay un límite de castigo dentro de todo eso. Yo creo que también tenemos que avanzar hacia otro concepto en ese sentido. Y algunos de los roles también, y que había una pregunta que se me hacía respecto a los roles y tareas que deberían cumplir, tiene que ver también con roles comunitarios. Incluso en algunos países también tenemos experiencias como las Fuerzas Armadas generan un trabajo comunitario, no solamente un trabajo de vigilancia a modo casi como
un capataz, ¿cierto?, que andan resguardando, patrullando, sino que también se involucren en los trabajos territoriales. Esas son otras funciones que deberían, obviamente, tomarlas dentro de estos nuevos cuerpos que se creen respecto al resguardo de los derechos humanos o derechos de la naturaleza. Perfectamente pueden haber especies de policías ambientales también que resguarden las áreas naturales de forma efectiva y que se preocupen, por ejemplo, de forma total y absoluta, y no después de que ocurre un incendio, de proteger y prevenir los incendios, por ejemplo. Lo hablo un tema muy concreto, pero que en el fondo podemos decir que si avanzamos hacia esa concepción orientada en el bienestar comunitario, más que en una persona que está con un fusil apuntando para un lado y si no apunta para el otro lado, yo creo que eso es lo que tenemos que avanzar en ese sentido. Tampoco podemos ser, en este caso, tan apostar por un desarme, por ejemplo. Encuentro que sería una irresponsabilidad a nivel incluso internacional, porque las amenazas que podemos tener sabemos que son latentes y no solamente tiene que ver con la política de armas nucleares, sino que cualquier otro tipo de amenaza. Pero veamos de qué manera la gente y a través de qué mecanismos se puede generar quizá un comité de control ciudadano que pueda ser rotativo, que pueda ser con participación directa, incluso de las organizaciones como las de usted, que llevan mucho tiempo en esto, para generar un control efectivo respecto a las armas, para que no exista la autonomía que hoy existe. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, que se pueden proponer, pero para mí, insisto, y lo mismo me han preguntado siempre en términos, por ejemplo, de seguridad social, como el tema de la AFP o de las pensiones. ¿Cuál es tu propuesta? Yo tengo ideas claras, evidentemente, y esas son mis propuestas, mis ideas, pero mis ideas tienen que someterse también a la deliberación conjunta, y en ese sentido, los espacios abiertos, las mesas de trabajo con las organizaciones que llevan años trabajando en esto, también nosotros nos tenemos que poner de alguna forma como convencionales, ponerlo al servicio, y eso evidentemente en una discusión constitucional traducirlo a un lenguaje político. Pero ese ya es como esa sería nuestra pega, pero tampoco nuestra pega como tener la panacea de todo esto, porque la mejor forma de ir construyéndolo y hacerlo participativo es justamente de cara a la ciudadanía y con la ciudadanía. Gracias. Vamos a dar una vuelta súper cortita de despedida para ir ya cerrando este encuentro y, bueno, cumplir con los compromisos de hacer estos debates no tan largos, porque hay mucha actividad virtual y obviamente este es un punto de partida. Aide. Dos cosas. Una es que el rol de las Fuerzas Armadas, entre otras, debería considerar la polivalencia, en el sentido de que no solo son fuerzas que actúan en tiempos de guerra, particularmente en guerras que le declaran a su propio pueblo, sino que actúan en tiempos de paz, pero en donde normalmente Chile, por sus características territoriales y climáticas, en fin, está siempre en riesgo de tener situaciones muy complejas de carácter catastrófico incluso, y en ese sentido las Fuerzas Armadas debieran estar no solo disponibles para movilizar camiones o hacer otro tipo de cosas, sino que estar específicamente preparadas para actuar en conjunto con la comunidad en la atención de emergencias durante los tiempos de paz, que normalmente y ojalá sigan siendo los más largos de todos. Caso contrario, incluso resulta medio inexplicable que un pueblo entero o los pueblos de Chile sigan solventando la existencia de unas Fuerzas Armadas que no hacen otra cosa que salir a reprimir la protesta social, y ahí es cuando se los ve, o cuando marchan en septiembre, ¿no? Que ojalá también eso cambie. Segunda cosa, las organizaciones de exprisioneros políticos agrupadas en el Comando Unitario de Exprisioneros Políticos y Familiares estamos desarrollando hace ya un rato, antes que se iniciara este proceso, y vamos a seguir en adelante durante todo el proceso constituyente, desarrollando una línea de investigación y de reflexión en torno al tema de las garantías de no repetición. En ese sentido, para quienes nos han convocado, para quienes me han invitado a esta actividad de hoy, y también para quienes están en torno a Cristian, nuestro constituyente electo en esta oportunidad,
comentarle que estamos absolutamente disponibles para reflexionar en conjunto respecto de estas materias, como organizaciones, ¿no? Y en ese sentido todos absolutamente abiertos. Pensamos, al igual que nuestro invitado de hoy, que aquí no hay personas con varitas mágicas, ¿ya? Y que el conocimiento colectivo y que la reflexión colectiva cumple un rol súper importante en esto. Entonces, nos importa mucho poder hacer efectiva esta invitación que tenía expresar especial encargo de hacerla hoy en este conversatorio. Y muchas gracias por la invitación. Gracias, Aide. Carlos. Bueno, yo un solo punto en homenaje al tiempo. Aide lo va a entender perfectamente y Pablo también. Veamos qué piensas tú. Pero la historia nuestra fue que a partir de la salida de la dictadura del poder, nosotros nos jugamos por el nunca más. Y era, de verdad, lo creímos, pero tenemos desaparecido en democracia. Tenemos varios compañeros mapuche. Y en el estallido social de octubre, en los mismos lugares donde nosotros estuvimos presos, tuvieron a muchachos menores de 18 años presos, en 3 y 4 años. Ahí hubieron muchachos presos. O sea, debemos reconocerlo, y obviamente para nosotros muy triste, fracasamos. Es muy importante que nunca más suceda esta salvajedad, ¿no? Y, por supuesto, para 3 y 4 Álamos, la corporación donde, imagínate, un lugar que está declarado como monumento nacional en calidad de sitio histórico, y meten muchachos presos. Nosotros hicimos todo lo posible, logramos sacar, habían 3, hay uno que entra y sale porque hay un fiscal que lo odia, entonces le provocan, pero estamos en el tema nosotros. Pero obviamente queremos que salgan en libertad todos los presos políticos, y el nunca más debe ser firmado con sangre por todos nosotros. Es algo muy importante para el pueblo de Chile que lo exista el nunca más. No puede haber nunca más un desaparecido en Chile y un torturado. No puede ser. ¿Ya? El compromiso debe ser firmado por todos nosotros. Eso, compañero. Muchas gracias, ¿no? Bien, solo un breve comentario también. Recordar que en Costa Rica, Panamá, no existe un ejército y bien que han podido seguir existiendo. También recordar que hay pequeñas experiencias de policía comunitaria. Y bueno, también recordar que los pueblos originarios establecen y tienen sus propios sistemas de justicia como de control comunitario. Tenemos que ir como pensando, reflexionando y construyendo y avanzando en una cultura respetuosa de los derechos humanos, de la paz y ojalá algún día, bueno, que las Fuerzas Armadas dejaran de existir, y para eso hay que desarrollar la diplomacia y avanzar en otros aspectos para que todos esos recursos sean destinados para nuestro pueblo. Bastián, tu cierre. Te escuchamos. Bueno, nuevamente agradecer el espacio, la conversación. De verdad que para mí es muy importante compartir estos espacios, enriquecedora siempre. Y bueno, creo que tenemos un tremendo desafío. Creo que hay que seguir trabajando, seguir avanzando, seguir tendiendo puentes, articulaciones, conversaciones, diálogos, reflexiones. Abrir el proceso constituyente a la gente, abrirlo a las organizaciones, fiscalizar también el proceso, acompañar, que no dejarle la pega a los convencionales, que hagan su trabajo independiente, que pueden ser muy progre o desde fuerzas muy transformadoras. Yo creo que eso no podemos seguir cayendo en esa misma política de dejar la responsabilidad en otros, y en otras el ejercicio político y el ejercicio ciudadano permanente tiene que ser a través de una politización, y para eso es necesario participar y hacerse parte de este proceso. Entonces esa es mi invitación, y también, bueno, también abrirme a otros espacios que podamos compartir también, así que encantado de participar ahora y que sigamos en contacto, en conversación.
durante el proceso, así que abierto y encantado también de conocerles, aunque sea virtualmente. Esperemos que en algún momento podamos vernos de frente y darnos unos abrazos, que para mí ese el humano es muy importante también, así que le extiendo virtualmente el abrazo y espero que nos podamos ver pronto. Muchas gracias, Bastián. Pronto, en las próximas semanas, te haremos llegar un documento, pero estamos aprendiendo muchísimo de este proceso y tiene que ser construido en forma común, comunitaria y avanzar para que Chile sea más justo y más digno. Gracias, Aide, gracias, Carlos, y gracias a quienes nos están siguiendo. Gracias a Patricio Béjar, que está ahí tomando notas de estas reflexiones, de estas opiniones. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Felicidades.